Andrés Manuel López Obrador en la celebración de la Revolución Mexicana, en la conmemoración de la Revolución Mexicana, en el 111 aniversario de esta gesta, dijo, y esto no le ha caído muy bien que digamos a muchos, que no se puede confiar, en políticos corruptos. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay muchos precisamente también en la prensa vendida. No sé si lo tengan por ahí, compañeros, pero creo que es importante compartir con ustedes precisamente estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchos políticos corruptos, hay mucha prensa vendida y hay muchos intelectuales pues que hacen el juego al poder. Déjenme compartir con ustedes estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado en la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Mire, nada bueno se puede esperar, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de prensa vendida, de intelectuales que se alquilan. Haciendo referencia a Benito Juárez, dijo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Atención, estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del desfile de la Revolución Mexicana en el 111 aniversario. Si lo tienen, suéltenlo, compañeros. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Por el bien de todos, primero los pobres. La expresión mencionada implica algo no menos importante. Atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Además, hay algo que también heredamos de la revolución, que en estos tiempos está resultando esencial para la transformación del país. Me refiero a la contribución comprometida de las Fuerzas Armadas. A diferencia de otros ejércitos, el nuestro surgió, no lo olvidemos, surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó en el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Surgió el ejército actual para defender la legalidad y la democracia. No olvidemos que el actual ejército nació al día siguiente de que fue aprehendido el presidente Madero aquí, en Palacio Nacional. Lo aprehendieron un 18 de febrero de 1913 y al día siguiente, 19 de febrero de 1913, nació nuestro ejército. Desde entonces, y por esa razón, por ese origen, los integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, y aquí está el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a esto que le decía, a que nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de prensa vendida y de intelectuales que se han alquilado. No hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada bueno, digo de manera respetuosa, términos políticos.
Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país. México no es de un grupo, de una minoría. México es de todos los mexicanos. Sin el apoyo del pueblo, tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra, emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales, ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia, tan intensa y estridente como la que padeció Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Pues qué fuertes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se me vinieron muchos nombres y apellidos y medios a la mente, Toño, con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Prensa vendida, intelectuales alquilados, nada bueno se puede esperar de políticos corruptos. Ufale, no necesitamos entrarle a los libros de historia para empezar a sacar conclusiones en nuestros días, Toño. Fíjate, Vicente, que una práctica muy común que teníamos ahí en la carrera era revisar las hemerotecas, especialmente en el periodo de la Revolución, porque ahí surgieron varios diarios, había algunos que ya tenían algunos añitos, por ejemplo, Universal y etcétera. En estas declaraciones del presidente López Obrador, en las que condena a la prensa vendida, en la que habla de cómo es que no podemos confiar en esos políticos corruptos y en los que les ponen a madriza verdadera a la prensa vendida, también habla de una situación bien lamentable, bien dolorosa, que precisamente y desafortunadamente tuvo lugar en el periódico El Universal. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el presidente López Obrador habla de cómo es que El Universal consideraba a la esclavitud a la que se enfrentaron muchos yaquis, a la que se enfrentaron muchos mayas en Yucatán, yaquis en tu tierra Sonora, era un mal necesario, fíjate, ¿no? En pleno siglo XX ya, un mal necesario. Y me puse a pensar también en esta, pues, vamos, investigaciones que hacíamos en las hemerotecas en la carrera, cómo es que en El Universal los planteamientos sobre las noticias del momento, desde aquel entonces, desde hace ya más de 100 años, pues eran bien chayoteros, ¿no? Siempre le ponían a su excelentísimo señor presidente, fulanito de tal, ¿no? Siempre era de este estilo. Y cuando asesinan a Madero, mi opinión, mi lectura es que lo ponen como un delincuente, ¿no? Imagínese usted, como un delincuente. De hecho, no sé si don David todavía tenga ese diario que yo le mandé. Hace mucho tiempo, no lo tiene. Bueno, se lo voy a mandar un ratito, pero lo pone así: Emiliano Zapata derrotado y muerto por tropas del general Pablo González. Y en el tratamiento de la nota, imagínate a alguien que hoy es un hombre, pues en los libros de historia, Vicente. Hace 100 años lo tenían como un delincuente, el periódico El Universal. Eso en cuanto a la cuestión histórica. Hoy en día, uno abre las páginas del Universal, de Reforma, uno le pone en Televisa, en TV Azteca, en Imagen, y vemos pura pinche porquería, pura pinche prensa vendida, puras asquerosidades. Y así van a pasar a la historia. Yo espero que así como los tataranietos de Gustavo, de Francisco I. Madero, que hoy pues no les va muy bien en cuanto a la política, mis tataranietos puedan decir: ¿se acuerdan de cómo es que en aquel entonces la prensa vendida como El Universal, como Reforma, como Televisa, TV Azteca,
Milenio y etcétera, hacían una serie de planteamientos chafones y mentirosos, y hoy pues gracias a Dios ya no existen. Yo espero que así sea en algún momento, Vicente. Así es. Oye, Toño, y no sé,